Soy William Rodríguez Rodríguez. Estoy aquí en Bogotá, Colombia. Eh, soy maestro de la Biblia. No porque haya estudiado. Obviamente estudiar es sano y es bueno. Hice algunos institutos, estuve en algunas academias y aprendí algunas cosas de la Biblia. Pero eso no lo capacita a uno para enseñar, ni para ser pastor, ni líder, ni evangelista. Eso le da a uno un conocimiento en lo natural. Cuando se practica las normas, lo que Dios recomienda en la Biblia, como consecuencia uno aprende a escuchar la voz de Dios cuando uno pone en práctica lo que lee la Biblia. Entonces uno, en la medida en que uno pone en práctica lo que dice la Biblia, uno empieza a tener experiencias espirituales y uno empieza a escuchar adentro cómo Dios le habla y uno empieza a conocer lo que Dios quiere. Entonces, en estos momentos le voy a animar a que abra su corazón. Usted cree en Dios. Usted sabe que cree en Dios. No le va a hablar de ninguna religión. Le va a hablar de Dios. ¿Cómo hace uno para creer en Dios? De la misma manera que uno hace para creer que los vegetales son buenos. Uno llega a creer que los vegetales son buenos y algunas personas llegan a creer que son tan buenos que lo mejor es comer solo vegetales y se vuelven vegetarianos o veganos. ¿Cómo llega una persona a volverse vegetariana o vegana? No estoy hablando mal, ni a favor ni en contra de ser vegano o vegetariano. Estoy explicando cómo una persona llega a ser vegano o vegetariano. O cómo una persona llega a ser ladrón o mentiroso. O cómo una persona llega a ser buen cocinero. O cómo una persona llega a trabajar eh, en, como gerente o como taxista. Se necesita que la persona crea. Es así de fácil. Ahora, ¿cómo uno hace para creer? Si usted se expone a amigos que sepan de botánica o que sean veganos, ellos le pueden empezar a hablar a usted de los beneficios del limón y que el limón es muy bueno y es maravilloso y hace muchas cosas. Y en la medida en que usted comparta con ese amigo bastantes cosas, llega un momento en que usted dice, oiga, sí, el limón es bueno. Y usted empieza a consumir limón. Entonces usted fue una persona que escuchó y recibió. ¿Y cómo recibió? Ahora usted tiene fe en el limón y usted toma limón. De la misma manera, una persona cuando empieza a escuchar que es mejor comer vegetales, que es mejor no comer carne, que es mejor no comer leche, que es mejor no comer ese tipo de proteína animal, cuando la persona empieza a investigar, 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 en la medida en que la persona empieza a investigar, empieza a creer, empieza a creer, empieza a creer, empieza a creer. Y como fruto de que empezó a creer y cree, la persona dice, es mejor comer vegetales y deja de comer proteína. Entonces la persona ahora optó por ser vegana o por ser vegetariana, porque creyó. Entonces, ¿cómo se llega a creer? Fíjese qué bueno que me hace esa pregunta, porque la Biblia explica cómo se hace para creer. La Biblia dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Entonces, usted quiere tener fe en cómo cocinar mejor. Usted aprende a hablar con personas que sepan cocinar. Y en la medida en que en que usted converse con personas que sepan cocinar, usted empieza a creer que la mejor forma es sazonar aquí o sazonar así. O sea, entonces usted cuando empieza a escuchar, usted cree que la mejor forma de sazonar es así y así. Ahora usted tiene fe en sazonar. Lo mismo es con Dios. En la medida en que usted empieza a leer de la Biblia, que es la palabra de Dios, en la medida en que usted empieza a leer la palabra de Dios, que es la Biblia, en la medida en que usted saque tiempo para leer la Biblia, la fe en Dios va a crecer. Ahora, ¿por qué es importante leer la Biblia? Mire,
permítame decirle esto, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Eso dice la Biblia en el Salmo 100, verso 5. Para entender que es bueno, piense en una pepa de mangos. Una pepa de mangos se siembra y da un árbol de mangos que da mangos, 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 mangos. La segunda cosecha, mangos, mangos, mangos. La tercera, siempre va a dar mangos. Ese es Dios, bueno. En ese orden de ideas, la enfermedad es como un aguacate. La pobreza es como un aguacate. La depresión, la tristeza, la esquizofrenia es como un aguacate. Usted nunca ha conocido, ni nunca va a conocer, un árbol de mangos que tenga una rama que dé aguacates. No lo hay, no lo hay, eso no existe. Lo que le estoy tratando de decir es que Dios es bueno y es bueno de gran manera. Cuando usted lee la Biblia, va a encontrar en la Biblia que Dios no permite la enfermedad, que Dios no manda la enfermedad, que Dios no prueba la enfermedad, que Dios no es el autor de la enfermedad. Cuando usted lee la Biblia, usted va a descubrir que Dios no permite las deudas, que no está de acuerdo con las deudas, que no permite la pobreza, que no está de acuerdo con la pobreza, que Dios no manda pobreza. Cuando usted lee la Biblia, va a descubrir por la lectura de la Biblia que Dios no permite la locura, ni la esquizofrenia, ni la depresión, ni el sentimiento de soledad, ni de tristeza, ni amargura. Pero para conocer eso hay que leer la Biblia. Usted puede leer la Biblia y descubrir que eso que le estoy hablando es verdad. Dios es bueno. ¿Y qué de bueno tiene estar enfermo? Nada. Entonces la enfermedad no viene de parte de Dios, ni Dios la permite, y eso está claramente explicado en la Biblia. Dios es bueno. ¿Y qué de bueno tiene ser pobre o estar viviendo agua, luz, teléfono, arriendo? Pues eso no tiene nada de bueno. Entonces Dios no permite eso. Dios es bueno. ¿Y qué de bueno tiene sufrir esquizofrenia? ¿Qué de bueno tiene sufrir depresión, angustia, sentirse solo o amargado? Pues no tiene nada de bueno. Entonces eso no viene de parte de Dios. Pero usted necesita entender que el plan de Dios es para usted y es bueno, es agradable, es perfecto. Pero consiste en qué? En que usted conozca a Dios por la lectura personal de la Biblia. Permítase leer la Biblia, léala sin afanes. No solo se enamore de salmos o de proverbios o de los evangelios, lea toda la Biblia. En este caminar usted va a conocer a Dios, va a salir de la pobreza, de la enfermedad y de la muerte. Soy William Rodríguez Rodríguez, en Bogotá, Colombia. Si tiene más preguntas, comuníquese con nosotros. Conéctese con el canal, suscríbase al canal y le van a llegar las notificaciones. Y usted va a cambiar la vida de sus parientes, de sus amigos, de su familia, al mandarles estas enseñanzas. Porque lo que yo voy a hacer es enseñarle a conocer a Dios sin religiosidad, sin decir que de aquí o de allá, simplemente vamos a caminar en la Biblia. Ahora esto es muy fácil. La Biblia dice que el que busque a Dios va a conocer si el que está enseñando habla de parte de Dios o para buscar su voluntad o su gloria. Entonces, si usted está buscando a Dios, usted va a conocer si yo estoy hablando de parte de Dios o lo quiero engañar. Es así de fácil. Busque a Dios de corazón y va a encontrar respuestas. Dios le llene con gozo y paz, sano y próspero, en el nombre de Jesús.